Montañez de la página Soy Espírita. En el día de hoy vamos a estar haciendo los videos para divulgarlo en YouTube, como siempre lo hacemos. Nuestra filosofía espírita trata de los libros de la codificación que fueron escritos por Allan Kardec, comenzando con el libro de los espíritus, este que está aquí. Este es el primer libro. Este libro fue publicado en 1857. Algunas personas que quieren conocer de la filosofía saben que vamos a referirnos a este libro, y este libro fue escrito por Allan Kardec, ¿ok? Que no haya confusión de que nada en el mercado que no tenga el nombre de Allan Kardec, que haya sido escrito en 1857 en adelante, es a lo que nos referimos en nuestra educación. Han habido intentos y de personas que han publicado sus libros y han puesto hasta básicamente el mismo nombre, pero no son los mismos. O sea que hay una distinción que tenemos que hacer claro, que es los libros escritos por Allan Kardec en el 1857 en adelante. Este es el libro de los mediums, que también lo vamos a referir esta noche, tal vez no en este video, pero en otro que tengo que hacer esta noche. Y este libro también fue escrito por Allan Kardec. Venga, aquí abajo. Este libro fue publicado en 1861. Lo que para nosotros lo importante es en la educación, y para que podamos introducirnos en el tema espiritual de los espíritus, es el libro de los espíritus, que que está aquí, y el libro de los mediums. El libro de los espíritus te da a ti la oportunidad, que está aquí, te da la oportunidad de conocer los espíritus, y el libro de los mediums te da la oportunidad de ver las comunicaciones. Son libros un poquito tediosos. Estamos tratando de hacerlo lo más agradable posible. A mí me agrada muchísimo leerlos. En el momento en que tú empiezas a conocer el mundo espiritual, se te hace mucho más fácil el poder lidiar con ellos. Y va a llegar el momento, como me pasó a mí, me daba mucho sueño, ese tipo de cosas, hasta que un día le pedí a Dios que me ayudara a que pudiera retener lo que estaba leyendo y que le tomara atención, y efectivamente hasta el día de hoy no me he podido despegar de ella. Pero mi interés en esta noche es hablar sobre un tema que me están preguntando mucho. Ya había hecho unos videos, ya había hecho unas presentaciones en mi canal de televisión en el año pasado. También tuve invitados en mi programa y discutimos el tema, y la gente, los amigos que estaban sintonizados estaban muy impresionados, porque muchos no han leído la codificación. Al no leer la codificación, estos términos son nuevos. Vamos a hablar hoy sobre lo que es los sueños, el sueño y los sueños. Muchas personas me llaman haciéndome muchas consultas, y a mí se me hace muy fácil yo tener un video ya de un tema en específico, y así yo puedo ayudarlos mejor y puedo ilustrarles cómo nosotros los espiritistas podemos ver estos temas y los podemos expresar, y con un video me ayuda muchísimo. Voy a estar hablando del libro de los espíritus, el capítulo 8. Se llama la emancipación del alma. ¿Qué quiere decir emancipación? Cuando el alma se desprende del cuerpo, y eso pasa cada noche que nosotros vamos al sueño, vamos a dormir. ¿Y cómo es eso, Fran? Pues claro, el alma es inmortal. Esa es la primera definición y siempre lo estamos mencionando. El alma, al ser inmortal, nunca muere. El alma no es material, está dentro de nosotros, pero no necesita descansar. Lo que necesita descansar durante todas las noches es el cuerpo humano que tiene por necesidad. Dios lo hizo de esa manera, que tenemos que dormir igual que los animales y todo. O sea, eso es una cosa normal. Pero cuando el cuerpo se va a dormir y cae en un sueño, inmediatamente el alma está libre para desprenderse e ir a visitar a todos aquellos que ella entiende o que quiere visitar. El alma en ese punto es un poco independiente, podríamos decir. Pero vamos a explicar esta noche qué es lo que dice el libro de los espíritus con relación a ese tema. Muy interesante. No le ponga mucho escollo si es largo o corto este video, porque esto es de mucha información que te va a ayudar a ti y a desarrollarte y entender cómo es el mundo espiritual. Vamos a estar hablando de la sección número 400 hasta la 420, 421. Es un poquito largo el tema, pero es bien comprensivo en términos de que cubrimos casi todo
lo que viene a nuestra mente con relación a los sueños. Y lo vamos a explicar, y hay muchas cosas que te vas a encontrar que son nuevas para ti. Nunca te habías imaginado que fueran de esa manera, pero sí son, sí es así. Y así nos lo dijeron los espíritus y así nosotros lo entendemos. Y todas las comunicaciones que nosotros tenemos con los espíritus mediúmnicas nos certifican y nos avalan toda la información que ellos dieron hace 155 años. Los espíritus son inmortales, ellos existen para siempre. Esos que dieron la codificación son espíritus superiores y puros. Usted que está empezando posiblemente en conocer lo que es el mundo espiritual mediante los libros de Allan Kardec, si alguien le viene a decir que los espíritus que escribieron la codificación no son espíritus, no hay duda de que fueron espíritus superiores y puros. Dios no da este mensaje que se le dio a la humanidad a cualquier espíritu que lo viniera a dar. Son espíritus que fueron seleccionados. Estábamos hablando del espíritu de verdad que el mismo Jesús había anunciado en la Biblia, y ese espíritu de verdad fue el que escogió a Allan Kardec para llevar ese mensaje. Vamos a empezar hablando sobre esto. El capítulo 8, emancipación del alma. Y la parte primera dice el sueño y los sueños. Se define de esa manera. Entonces, la pregunta número 400, el libro de los espíritus, se divide en preguntas y respuestas. Son 1019 preguntas que tiene todo el libro. Y esas 1019 preguntas son preguntas que Kardec le hizo a los espíritus y fueron confirmadas por los espíritus. Esas preguntas que se le hicieron a los espíritus, se utilizó un método llamado el método Kardec, que tiene 4 pasos básicos. Ese método Kardec, yo tengo videos sobre eso y lo pueden mirar también en el libro de los espíritus al principio, donde es un procedimiento muy sencillo, pero un procedimiento que da a toda luz que fue el trabajo que hizo Kardec. Es un trabajo excepcional y creíble y verdadero. Pues todas las preguntas estas se fueron diseñando y se distribuyeron. Esas preguntas se dieron a la misma vez, en el mismo simultáneamente, o sea, en el mismo día y hora, a diferentes grupos mediúmnicos que no tenían que ver uno con el otro, sino que están separados en cuartos diferentes y en distancias diferentes. Entonces, esas preguntas, al hacérselas a los espíritus y ellos contestarlas, se llama lo que se llama la codificación. Ahí es donde viene Kardec y une todas esas contestaciones que se fueron dando para cada una de las preguntas, y tienen que esas preguntas ser al unísono las mismas respuestas. La misma pregunta y la misma respuesta. Quiere decir que los espíritus se encargaron de ayudarnos a que ese procedimiento se diera. Y no hay otra forma de verlo de otro punto de vista. Esto es espiritual. Ese es el mensaje que nos dieron los espíritus. Entonces ellos dicen, la pregunta que Kardec le hizo a la número 400 dice de la siguiente manera. El espíritu encarnado, o sea, el espíritu que está aquí dentro, en el alma tuya, que es tu alma. Espíritu y alma es lo mismo, ¿sabes? O sea, no nos confundamos en eso. El alma es inmortal, nunca muere. Pero el alma, mientras está encarnada, se llama alma encarnada. Pero cuando sale del alma, se emancipa, es un espíritu. En este caso, vamos a estar hablando del alma que se emancipa todos los días, no en la muerte, en el momento de la muerte. Estamos hablando de que todos los días el alma tiene la capacidad de salir de tu cuerpo, elevarse e ir a los diferentes lugares y encontrarse con diferentes espíritus que pueden ser los mismos fallecidos, personas que tú amas mucho, tu papá, tu mamá, tu hermano que falleció, tu esposa, y entonces tiene una comunicación. Esa comunicación viene a ser efectivamente lo que es el sueño. Los científicos no entienden esto. Como no ponen nunca la parte espiritual como parte de la fórmula del sueño, pues ellos tienen innumerables descripciones del sueño, pero no lo entienden. Tú ves a una persona que te habla, a un científico que te habla del sueño, no, que hay las diferentes etapas del sueño, la tercera, la cuarta, cuando se mueven los ojos, pero ellos no saben qué es lo que está ocurriendo. Nosotros sí sabemos que es el alma la que proporciona la información y es el recuerdo de lo que ocurrió, que es lo que es el sueño en ti, lo que tú te recuerdas cuando te despiertas. La pregunta número 400, ¿el espíritu encarnado permanece de buena gana en su envoltura corporal? Preguntó Kardec. O sea, ese espíritu que está ahí dentro está tranquilo, no le duele nada. El espíritu dijo, es como si preguntaras si al preso le agrada estar en la cárcel. El espíritu encarnado aspira sin tregua a liberarse, y cuanto más grosera es la envoltura, tanto más
desea deshacerse de ella. El espíritu viene a pasar en esta vida cuando el espíritu entra en la persona, cuando nace, cuando se engendra el ser humano. En ese momento viene un espíritu, y ese espíritu, no le pongas edad, me están preguntando sobre eso, el espíritu no tiene edad, pero en el momento que llega al ser humano, en el momento en que se es engendrado, fecundado, vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? En ese momento ya tu cuerpo tiene un alma, y eso es lo que significa la vida. Cuando nace, que viene el momento del nacimiento, en ese momento que empieza a gritar, empieza a llorar y ese tipo de cosas, eso es esa es la condición de que el alma está ahí. Si no hubiese alma, eso no podría funcionar. O sea, eso sería como un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida. Por lo tanto, todos los cuerpos creados por Dios mediante un procedimiento natural que es la unión entre el macho y la hembra, en el caso de los seres humanos, y el macho y la hembra de los animales, pues tiene como surge ahí un ser humano o un ser creado. En ese momento viene el alma dentro de él. Pero el alma, su naturaleza es espiritual. El alma donde quiere estar es allá no es en el astral, nosotros no hablamos del astral, allá en el lugar donde están todas las almas, todos los espíritus, y está en la morada de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ellos vienen a espiar, a pasar por unas pruebas, y esas pruebas tienen que pasarlas, y eso son como consecuencia de ellos haber, de cada alma, en cada alma encarnada durante todas las existencias, todos los errores que cometió en ese proceso de crecer, nacer, crecer y morir, ¿verdad? Okay, ya en eso estaba bastante claro. No vamos a explicar sobre más del alma inmortal porque ya eso es un tema de otro costal. Vamos a hablar exactamente de lo que es el sueño en esta noche. Y el espíritu le preguntó, Kardec le preguntó si le gustaba al alma estar dentro del cuerpo encerrado. La contestación es no. No, precisamente no, porque lo que el alma quisiera estar es libre, salirse de esta envoltura que es el cuerpo de nosotros y llegar al mundo espiritual nuevamente. Mucha gente viene y se preocupa tanto porque el esposo o la esposa se fue, estarán sufriendo, y es que no saben que el alma donde quiere estar es allá, no es aquí. Y entonces cuando se desencarna, por la razón que sea, miramos simplemente el accidente, miramos que fue un niño y sufrió, no, el alma no sufre en ningún momento, excepto que pasa por un proceso de turbación que se le llama. Pero en el momento en que está en el mundo espiritual ya nuevamente buscando la manera de continuar con su proceso evolutivo, está feliz. No hay por qué pensar que no está feliz, a menos que esa alma nos haya moralizado, y eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Eso es otro tema. La pregunta 401 dice: durante el sueño, ¿descansa el alma tanto como el cuerpo? Vamos a ir poquito a poquito, pedacito a pedacito, para irlo desmenuzando, ¿verdad? Y le pregunta a Kardec: durante el sueño, o sea, la persona se duerme, el alma descansa. Entonces el espíritu dice: no, el espíritu nunca está inactivo. En el transcurso del sueño, los vínculos que le unen al cuerpo se relajan, y no teniendo el cuerpo ya necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. Bien importante que entendamos que el alma tiene la capacidad de emanciparse, salirse, y de hecho también hay una condición que se llama bicorporeidad, donde hay desdoblamiento, que tú puedes estar en un estado anímico o de cierta naturaleza donde tú puedes, tu alma, desprenderse e ir a visitar otros lugares. Esas son cosas un poquito más que lo vamos a estar explicando, si no en este video, en el próximo video, que voy a hablar sobre la bicorporeidad y la transfiguración. Esos son otros temas muy importantes que todo espírita debe conocer. Entonces, estamos claros de que el espíritu contestó de que el alma no está inactiva y que siempre puede, durante el sueño, entra en relación directa, en comunicación con otros espíritus mediante la emancipación. Se sale del cuerpo. El cuerpo se queda durmiendo y se sale. Algunas personas me han preguntado, pero y ven acá, y si no me despierto, esto está diseñado de tal manera que el alma puede viajar a millones o a billones de distancia, millas de distancia,
y que en el momento en que va a pasar algo con ese cuerpo o que pueda de momento despertarse, instantáneamente el alma regresa y cae nuevamente el cuerpo y sigue animando el cuerpo. La pregunta 402 dice, ¿cómo podemos evaluar la libertad del espíritu durante el sueño? ¿Cómo se puede evaluar eso? Si el espíritu esté libre en ese proceso. Los espíritus contestaron, por los sueños, convéncete de que cuando el cuerpo reposa, el espíritu posee más facultades que durante la vigilia. Mientras el cuerpo está despierto, que estamos dedicando tiempo para pensar qué lo vamos a hacer, vamos a cruzar la calle, no vamos a cruzar la calle, vamos a guiar, a conducir el carro, vamos a coger un examen, vamos a hacer nuestra vida diaria. El alma está ahí en tu cuerpo y está reaccionando a cada uno de esos episodios de la vida durante el día. Entonces, pero en la noche, cuando el cuerpo va a dormir, en ese momento se siente libre, porque no tiene ninguna necesidad de estar pensando, ni nada, ni previniendo, ni de ninguna manera. O sea, no tiene ninguna actividad, pues en ese momento tiene la oportunidad de emanciparse. Dice la contestación dice, tiene la memoria del pasado y en ocasiones la previsión del porvenir. Bien importante, la gente se queja mucho, pero Fran, es que tengo que pasar tantas pruebas y tantas cosas y yo no me acuerdo que yo haya hecho eso. Ok, tú mientras estás despierto no te vas a acordar, porque Dios lo hizo de esa manera para que eso no afectara tu libre albedrío. Si tú te acuerdas lo malo que tú hiciste en el pasado, te va a dar un patatú, un yello, como dicen en Puerto Rico. Yello es que te dé como un ataque de corazón. Y eso evita que tú actúes como tiene que ser. Lo único que tú vas a tener es lo que se llama intuición. Esa intuición es para hacer el bien o el mal. Y tú decides en base a lo que tú puedas evaluar en la vida, si tú quieres hacer las cosas bien o hacerlas mal. Si haces las cosas malas, se te considera una persona mala, un espíritu malo, un espíritu impuro, inferior. Si te dedicas a hacer las cosas bien, a caminar por el caminito estrecho y el caminar de hacerle el bien a los demás, no solamente a ti, porque muchas veces la gente piensa más que en ellos mismos. No, pero es que yo soy bueno. Y yo hago las cosas buenas, bueno para ti, pero no has practicado hacer el bien para los demás, que es el complemento, y eso se llama moral. Hay personas que me dicen, tú te me estás diciendo a mí inmoral, y se sienten ofendidos. Y dije, bueno, yo lo que te puedo decir es que de acuerdo a tu comportamiento, tú eres moral o no eres moral. Y la moral para el moral espiritista, significa que una persona que es moral es una persona que camina hacia el bien común, que le hace bien a los demás. Cuando no le hace bien a los demás, pues va a ser una persona inmoral. ¿Por qué? Porque su comportamiento va a ser egoísta, su comportamiento va a ser solamente para él, va a ser codicioso, va a ser materialista, va a ser egoísta, va a ser orgulloso. Todo ese tipo de cosas que son negativas, son un flagelo a la humanidad. Y eso hace que su comportamiento definitivamente sea un comportamiento inmoral. Una persona que mira más que ese tipo de cosas, no le importa lo que se lleve de frente. Entonces, la pregunta 402. Dice, ¿cómo podemos evaluar la libertad del espíritu durante el sueño? Por los sueños, convéncete de que cuando el cuerpo reposa, el espíritu posee más facultad que durante la vigilia. Eso lo expliqué, ¿verdad? Tiene la memoria del pasado y en ocasiones la previsión del porvenir. O sea, que ese espíritu, inmediatamente que se emancipa, que sale de tu cuerpo, en ese momento viene el recuerdo. Espérate, si yo hice tal cosa y yo dejé de hacer tal cosa, o yo tengo que estar ir a hablar con este espíritu, o yo tengo que seguir haciendo algo que quería hacer, o que estoy preparando para cuando en esta existencia tenga que salir. Hay una faena que el alma puede hacer, o tiene planeado hacer, y entonces es el momento que lo hace. Tiene la memoria del pasado y en ocasiones la previsión del porvenir. Puedes saber exacto, en ese momento de emancipación puedes saber el porvenir también. Entonces adquiere más poder y puede entrar en comunicación con los otros espíritus, ya sea en este mundo o bien en otro. Quiero hacer un énfasis en esto porque mucha gente se queja de que mi papá murió y no dejó claro unos asuntos, unos asuntos legales, unos asuntos financieros. Y esto nos indica a nosotros que el espíritu, mientras él vivía, la emancipación del alma durante las noches, en los sueños, él tenía la capacidad de saber de que podía morir en tal ocasión, y él pudo haber hecho y pudo haber inducido a ese cuerpo en el momento que regresaba a que hiciera unas cosas para que esas cosas se tuvieran listas y no hubiese necesidad de que lo tuvieran que estar llamando, como mucha gente pretende, querer llamar a los espíritus ya desencarnados.
Y eso es un problema porque hay cosas que tenemos que reconocer que si no se dieron en el momento, pues se dejaron de esa manera porque tenían que ser así. Hay que resolverla. Que eso, en cierta manera, clarifica en mi mente de que todo está planificado y que el alma no es bóbana. Pero que llegó la muerte fue súbita. Hubo una muerte fatal, un accidente, que nadie prevenía eso. Tú no lo prevenías, o tú entiendes que no, mirando desde el punto de vista de afuera, pero el alma sí lo sabía. Y pudo haber hecho algo, pudo dejar de hacerlo, o simplemente dejó como tenía que ser porque no había otra forma de hacerlo. Pero esos son otros 20 pesos. Yo no creo que sea prudente para mí entrar en ese punto en este momento ni evaluarlo. Yo quiero lo que dijeron los espíritus en relación a lo que es la emancipación del alma. Con frecuencia dice el espíritu, le dijo a Kardec, he tenido un sueño extravagante y horroroso, pero que no poseía ninguna verosimilitud. ¿Qué quiere decir? Que tú sientes que tienes un sueño que no te lo puedes creer, eso es increíble, eso es imposible haya pasado. No, en el mundo espiritual no es imposible, no existen los milagros, todo es posible. Entonces, aunque te aparezca a ti que es inverosímil, que no se puede creer, si tú tiene algo de cierto, yo diría todo. Entonces, y te engañas, le digo al espíritu, o sea, tú crees que eso no tiene verdad, pero estás engañado, porque muchas veces es un sueño en el que aparecen los lugares y cosas que has visto o verás en otra vida o en otro momento. Puede ser que esa alma ya se esté preparando para una próxima reencarnación y vaya a visitar unos lugares que para ti no son factibles en tu mente, pero básicamente son parte de tu sueño. Al tú tenerlo en tu recuerdo, en tu sueño, es algo que ocurrió en el mundo espiritual, en el momento del sueño. Con frecuencia dice eso, es lo que dije, ¿verdad? Y te engañas, porque muchas veces es un sueño en el que aparecen los lugares y cosas que has visto o verás en otra vida o en otro momento. Hallándose adormecido el cuerpo, el espíritu trata de quebrar su cadena para indagar en el pasado o en el porvenir. O sea, que esa es parte de la función de que hace ese espíritu en el momento que se emancipa cada noche. Ay, pero ¿para qué pasa eso? Yo me quedo durmiendo y él se va de fiesta. Así es, exactamente así es. Pobre hombre, que tampoco conocéis los fenómenos más ordinarios de la vida, dijeron los espíritus. Creéis ser muy sabios y las cosas más vulgares os confunden. O sea, las cosas más comunes os confunden. Ante las preguntas de todos los niños formulan, ¿qué hacemos cuando dormimos? ¿Qué son los sueños? Permanecéis perplejos, dijeron los espíritus. O sea, primero dijeron, ¿qué hacemos? Como dicen los niños que preguntan, ¿qué hacemos cuando dormimos? Tú tienes una pregunta a ti, tú no sabes qué contestarle, ¿verdad? ¿Qué son los sueños? ¿Qué quiere decir eso, papi o mami? Entonces, permanecéis perplejos, porque tiene una explicación increíble. Los médicos no lo saben explicar, pero nosotros lo sabemos explicar. Y no somos médicos. El sueño libera, siguen diciendo los espíritus en esa contestación de la pregunta número 402. El alma del cuerpo. El sueño libera en parte al alma del cuerpo. Al dormir nos hallamos momentáneamente en el estado en que uno se encuentra en forma permanente después de la muerte. Eso simula como cuando tú vayas a desencarnar, en ese momento lo mismo que ocurre con el alma, en ese momento va a pasar en el sueño. Lo único que hay una diferencia, que en el momento en que tú te emancipas toda la noche no entras en una turbación como suele suceder cuando la persona desencarna. En ese momento hay una turbación que puede durar un tiempo razonable en ocasiones. Entonces, eso es lo que yo diría que hace un poco de diferencia. Pero sí, él va, en el momento en que tú te duermes en la noche, el alma va al mundo espiritual como si ya estuviera desencarnada. Los espíritus que al desencarnar se desprenden pronto de la materia han tenido en vida sueños lúcidos. Cuando dormían, se sumaban a la sociedad de los otros seres superiores a ellos. O sea, ellos van a los lugares y a donde están espíritus superiores de más alta categoría. Entonces, cuando dormían, se sumaban a la sociedad de los otros seres superiores a ellos. Viajaban, conversaban y se instruían con ellos. Incluso trabajaban en tareas que al morir encontraron concluidas. O sea, que hay mucho que el espíritu puede estar haciendo desencarnado o emancipado, o el alma emancipada, como estamos hablando, de que puede estar preparando cosas o situaciones donde está
es parte de su desarrollo y su evolución. Viajaban, conversaban y se instruían con ellos. Incluso trabajaban en tareas que al morir encontraron concluidas. Esto debe enseñarnos una vez más a no temer la muerte. No tenga temor de la muerte. Eso está ya planificado. Eso es parte del proceso evolutivo del ser humano. Lo que nos toca a cada cual. Eso no es algo que tú te puedas decir que no va a ocurrir. Va a ocurrir a todo el mundo, tarde o temprano. Por lo tanto, no debes temer a la muerte, dicen los espíritus, puesto que morís un poco todos los días, según la expresión de un santo. O sea, ellos expresan eso porque alguien mencionó eso de esa manera, lo están citando. Esto se refiere a los espíritus elevados, porque el común de los hombres, que a su muerte deben permanecer largas horas en la turbación, lo que mencioné ahorita, hace unos minutos, es la turbación, cuando llega el momento en que se desprende el alma del cuerpo y en ese momento está turbada por un periodo de tiempo. Empieza a darse cuenta que está en el mundo espiritual. Ahora, en esa sensación que se siente ya no es una cosa de que la misma alma sabe que es un sueño que va a regresar y que en el momento de un parpadeo de ojo está nuevamente dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, sino que ya sabe que ya desencarnó. Ahora, ahí empiezan a abrirse una serie de puertas que son de aquellas personas que no son moralizados, que están muy atachados a lo que es lo material, no se han desprendido de eso, no entienden que el mundo espiritual continúa y en ese proceso que empiezan a definirse qué es lo que tiene que pasar, pues ahí en ese momento se llama la turbación. Entonces dice, eso se refiere a los espíritus elevados, porque el común de los hombres que a su muerte deben permanecer largas horas en la turbación. Hay que hacer una distinción. Cuando el espíritu está bastante adelantado, elevado, no pasa por todo este proceso. Y tan siquiera está diciendo aquí que la misma turbación, eso es básicamente como si fuera una pasadita, tú sabes, al otro lado. Abrir la puerta y entrar y seguir. Que a su muerte deben permanecer largas horas en la turbación. En esa incertidumbre de que os han hablado, se marchan a mundos inferiores a la tierra, a donde antiguos efectos los reclaman. Antiguos afectos los reclaman. O bien van a buscar placeres quizás todavía más bajos que los que aquí tenían, aprendiendo doctrinas incluso más viles, innobles y perjudiciales que las que profesaban en medio de vosotros. Y lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirnos al despertar unidos por el corazón a aquellos con quienes acabamos de pasar 8 o 9 horas de felicidad o de placer. Lo que explica asimismo estas antipatías invencibles que a veces experimentamos es que sabemos en el fondo de nuestro corazón que determinadas personas tienen una conciencia diferente a la nuestra, porque ya las conocemos sin haberlas visto jamás con nuestros propios ojos. Y esto es lo que inclusive explica nuestra indiferencia, puesto que no tratamos de hacer nuevos amigos cuando sabemos que tenemos otros que nos aman y reconfortan. En otras palabras, el sueño influye en vuestra vida más de lo que pensáis. Esto es bastante profundo. Por efecto del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Y es esto lo que hace que los espíritus superiores consientan sin demasiada repulsa en encarnar entre vosotros. Dios ha querido que durante su contacto con el vicio puedan ir a revigorizarse a la fuente del bien, para no flaquear ellos mismos que venían para instruir a los demás. Hay ocasiones, muchos espíritus son de alto nivel espiritual y tienen que mantenerse en contacto con el mundo espiritual para no perderse, para no desvirtuar su proyecto en la vida. Esos espíritus a los que nos referimos son espíritus superiores de altura que vienen con misiones especiales. Y si no existiera el sueño, ellos podrían sucumbir ante los embates de la vida dependiendo de donde tú estés envuelto. Si tú eres una persona que tienes encarnado un espíritu superior y
y elevado, pero estás en un ambiente bastante malo, un ambiente donde puedes convertir ese espíritu y llevarlo a que caiga en lo que no tiene que caer, en el no hacer el bien. Pues entonces la manera que tiene Dios para que esos espíritus se mantengan en sintonía es que simplemente puedan toda la noche regresar y coger las clasecitas, coger una clasecita allá y venir y regresar y seguir con su misión. Eso tiene mucha lógica, porque si una persona que hace el bien y está definido a hacer el bien y goza con hacerlo y está adelantando su alma en ese sentido, es bien difícil que pueda volver atrás si se mantiene de esta manera, de que pueda estar en contacto con buenos espíritus a nivel espiritual alto en las noches, para que pueda mantener su vigor en lo que quiera hacer. Cuando una persona se decide hacer el bien común y empieza a caminar por ese camino y no quiere desviarse, y entonces todos los días es un reto nuevo, pues ese encuentro en el mundo espiritual durante el momento del sueño le ayuda a mantenerse. Eso Dios lo hace para proteger también eso. El sueño es la puerta que Dios les ha abierto hacia sus amigos del cielo. Constituye la recreación después del trabajo, mientras esperan la gran liberación, la liberación postrera que debe devolverlos a su verdadero medio. El sueño es el recuerdo de lo que vuestro espíritu vio mientras dormíais. Ponle mucha atención a lo que te estoy diciendo. ¿Qué es el sueño? Alguien te pregunta qué es el sueño. Es el recuerdo de tu espíritu, de lo que vio cuando estaba durmiendo, cuando tú estabas durmiendo. Ese es el sueño. Pero es que hay veces que yo tengo pesadillas, pues. Eso tiene sus connotaciones y tiene su explicación espiritual. Pero notad que no en todos los casos soñáis, porque no os acordáis siempre de lo que habéis visto o de todo lo que visteis. En muchas ocasiones no te acuerdas de tus sueños. Yo conozco personas que no se acuerdan de los sueños. Específicamente conozco una persona que se queja de eso todo el tiempo. No me acuerdo del sueño, no sé lo que soñé. Pero tiene que soñar, porque el alma no se quedó ahí. El alma se emancipa. El recuerdo no os muestra al alma en todo su desarrollo. A menudo solo recordáis la turbación que acompaña a vuestra partida o reingreso, a lo que se agrega la memoria de lo que habéis hecho o de lo que os preocupa en estado de vigilia. Cuando se habla de estado de vigilia, en estado que está despierto, ¿entiendes? A no ser por esto, como despierto versus estar dormido. O sea, vigilia es que estar despierto y dormido es que estar dormido, ¿verdad? Okay. A no ser por esto, ¿cómo explicaríais esos sueños absurdos que tanto los más sabios como los más simples suelen tener? Los malos espíritus se sirven también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes. ¿Qué quiere decir? Que esos sueños que tú tienes, que son unas pesadillas, son como consecuencia de unos malos espíritus que te están persiguiendo en el mundo espiritual. Muchos son vengativos, que vienen de otras existencias, son luchas que se tienen con esos malos espíritus. Y al momento que tú empiezas a desarrollarte, a ser un mejor ser humano, a moralizarte, a hacer las cosas bien, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, en ese momento esos sueños que antes tenía de lucha se van eliminando. Eso me pasó a mí. Por muchos años tenía muchas pesadillas, hasta que me encontré, que empecé a caminar por el camino del bien y hacer las cosas como que tenía que hacer, y todos los sueños ahora son placenteros. Yo te digo con honestidad, una de las cosas que yo más valoro en el espiritismo, en el momento en que he venido a conocerlo, ha sido del momento en que mi alma se emancipa en las noches. Yo soy muy feliz. Muy feliz, he encontrado la felicidad increíble. En todos los problemas más difíciles que pueda haber, tengo los espíritus ayudándome, llenándome, dándome apoyo, empujándome y dándome una palmadita y haciendo, sigue para adelante. Y yo me siento muy feliz por eso. Alguien me dijo estos días, dije, pero ¿cómo tú puedes decir que uno es feliz si los problemas están ahí y no se resuelven? Efectivamente, los problemas nunca se van a resolver de la manera que tú piensas que pueda hacer. La gente va a los brujos o va a los hechiceros para que les resuelvan los problemas, pero los problemas los tienen que resolver ellos mismos. Por eso se llaman problemas. Los problemas son problemas porque tú tienes que resolverlos. Entonces, en el mundo espiritual, tú tienes que resolverlo. ¿Y qué pasa? Los espíritus buenos que son asignados por el permiso de Dios te ayudan a resolverlo. ¿Cómo? Dándote buenas insinuaciones.
Yo he tenido situaciones que no sé qué hacer, se me acabaron se me acabó, no sé ni qué pensar ni cómo hacerlo. Tengo que cruzar los brazos y decir, me resigno. En ese momento que tú le pides a Dios ayuda, vienen los espíritus y te tranquilizan. Primero te dan un toquecito en el corazoncito, porque tranquilízate, papá. Y es como si fuera una pastillita de aspirina. Ya te tranquilizaste, ¿verdad? Ok, vamos ahora a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Ah, que no tengo trabajo. Ok, vamos a buscarla, vamos a darte sugerencias. Y empiezan a mencionarte cosas en la mente que tú debes hacer. ¿Por qué no llamas a fulano? ¿Por qué no haces un papel que te diga tal cosa? ¿Por qué no sacas, por qué no te vas a estudiar y cogerte el cursito y este tipo de cosas? Esas son insinuaciones que te dan los espíritus. No te resuelven los problemas están ahí. Ahora, ¿cómo tú prefieres ir a resolver un problema? Así todo balbú, así todo ¿cómo se llama? Caído y sin ningún tipo de actitud y positivismo ni nada. Y yo lo que le estoy diciendo a la gente todos los días, sé feliz, declara que eres feliz y quita todo lo que son los pensamientos de tristeza, todo ese tipo de cosas. Entonces esta señora que me dijo a mí que por qué los problemas de la vida siempre estaban ahí, porque tenía, y yo le digo, yo prefiero ir a resolver los problemas que están ahí, que tengo que resolverlo como quiera, siendo feliz, no siendo infeliz, no estando triste, porque hay una gran diferencia en el positivismo de las cosas. Cuando tú haces las cosas con positivo, con que eso te da una energía interna que te hace moverte a hacer cosas que si estuvieras así derrotado y así pusilámine, débiles en el piso, no podrías hacer. Por lo tanto, esa es la manera de ver esto. Hay que estar feliz y hay que ir y hay que moverse en ese sentido. Porque los malos espíritus están en todo momento esperando para darte un galletazo. Entonces, ¿cómo tú puedes evitar eso? Cada vez que viene una situación, un mal pensamiento, tú lo eliminas. No lo acepto. Ah, que tienes el problema, no puedes pagar la casa, te la van a quitar. No importa, vas a aparecer. Dios me va a dar la oportunidad porque si tuve la oportunidad de conseguirla, la voy a pagar. Que no tienes trabajo, pues voy a aparecer uno mejor del que tenía. Y así empiezas a trabajar con eso positivamente. Y tú vas a ver cómo las cosas se te abren, las puertas se abren de par en par. Por lo demás, veréis dentro de poco surgir otra clase de sueños. Es tan antigua como la de que vosotros conocéis, pero lo ignoráis. El sueño de Juana, el de Jacobo, el de los profetas judíos y de los otros, algunos adivinos hindúes. Ese sueño es el recuerdo del alma desprendida por completo del cuerpo, el recuerdo de esa segunda vida de que os hablaba yo hace poco. Eso lo está diciendo los espíritus, yo lo estoy leyendo literalmente. Poned vuestra atención para distinguir esas dos especies de sueños entre aquellos que recordáis. ¿Cuáles son las dos que tienes que recordar? Las que te dan placer y las que te dan pesadilla. De no hacerlo, incurrirías en contradicciones y errores que resultarían funestos para vuestra fe, para tu fe. Tienes que saber que eso es así. Y mi fe se fortalece cuando yo ya no tengo malos sueños, ya vencí a esos malos espíritus, ya no se pueden acercar a mí porque mi comportamiento en vida hace que los espíritus buenos acudan corriendo alrededor mío y ellos me protegen porque yo tengo un buen comportamiento. Y ningún mal espíritu me puede venir a decirle a la cara, no, que yo me meto ahí en tu casa y te molesto porque yo tengo poder para hacerlo, porque tú eres un hipócrita. Y tú dices una cosa por el frente y otra cosa por el. En el caso mío no. Yo hago todo en como tiene que ser por el libro. Y lo hago en durmiendo y despierto. Es más, en estos días tuve un sueño que era tan y tan real porque yo en ese sueño no estaba cumpliendo con algo que tenía que cumplir. Y fue tan impactante para mí dentro de mi serie. Wow, hasta en el sueño yo soy honesto. Yo no soy perfecto, déjame decirte, yo cometo errores, pero no los hago con intención, con doble intención. Yo camino, voy aprendiendo, voy ajustando, como el que va con el martillo y le va dando así con el cincel, haciendo la pieza. Así que voy diciendo yo, pero se rompió un pedacito, que vamos a ver cómo lo arreglamos, tú sabes. Ese es el caminar que debemos tener. Entonces Kardec dice lo siguiente, este es un comentario de Kardec: los sueños son el producto de la emancipación del alma, dice Kardec, que se torna más independiente debido a la suspensión de la vida activa y de la relación. De ahí una especie de clarividencia indefinida que se extiende hasta los lugares más distantes o que nunca se vieron, y a veces inclusive a otros mundos. Puede tener en ese momento ese espíritu o esa alma clarividencia y puede mirar hasta en otros mundos a distancia. De ahí también el recuerdo que vuelve a traer a la memoria los acontecimientos verificados en la vida actual o en las anteriores.
Lo extraño de las imágenes, de lo que acontece o aconteció en mundos desconocidos, entremezclados con cosas del mundo presente, integran esos conjuntos extravagantes y confusos que parecerían no tener sentido ni relación. La incoherencia de los sueños se explica aún por las lagunas que produce el recuerdo incompleto de aquellos que se nos apareció en el transcurso del sueño, tal como un relato al que se hubiera quitado al azar frases o trozos de ellas. Al reunir los fragmentos restantes perdería todo razonable significado. Hay muchas personas que han predicho el final del mundo. Hay muchos que hablan de los Anunnakis, una raza de los sumerios, donde ellos dicen que están aquí desde mucho antes que existiera la raza humana. Y ellos dicen que ahí han tenido comunicaciones con espíritus de otros planetas. Muchas ocasiones esto es de esa parte, de esos sueños que han tenido, de esas comunicaciones, de esos espíritus, pero que no los han podido definir. Y como no están moralizados y no caminan hacia la dirección que tiene que ser para adelantar el espíritu, esas comunicaciones pueden estar viniendo de espíritus inferiores o impuros que se hacen ver ante ellos muy poderosos, muy sabios, pero que no están a la par en la parte moral. Y eso hay que saberlo por consecuencia de los resultados que eso da. Te está dando mentira que se va a acabar el mundo y no se da. Quiere decir que el que te está dando la información es un espíritu imperfecto, impuro, ligero. Dijeron los espíritus que ese tipo de manifestación, ese tipo de predicción, lo único que te hace es decirte, proviene de espíritus ligeros. Porque si fueran correctos, tú no fallarías en tu predicción. Se va a acabar el mundo el día 22 de diciembre del 2012. Y nunca pasó. No, que va a haber 3 días de oscuridad. ¿Y dónde están los 3 días de oscuridad? No, que voy a traspasar paredes. No dudes que esa información vino y le llegó por medio de sueño a esas personas que están diciendo ese tipo de cosas. Pero ¿qué ocurre? Al no darse, claramente da a la luz que está viniendo de unos espíritus inferiores, impuros o ligeros que no saben el futuro verdaderamente. Y que no tienen intención de hacer las cosas bien como debe ser. No le importa si mintieron o no, a Dios no le importa, ellos están en el mundo espiritual. El que queda mal eres tú, que tienes que entonces meter la cara en una bolsa, y muchos de ellos ni lo hacen. No he visto a ninguno que se haya arrepentido y haya dicho en el internet, yo me arrepentí. La información que llegó no era la correcta. La princesa de Japón no aparece no aparece en ningún lado. Eso indica claramente que no tienen la valentía de enfrentarse, que se equivocaron. José Luis de Jesús Miranda, que decía que era, ¿cómo se llama? Jesucristo hombre, no aparece ni en ningún sitio tampoco. Se llevó todo el dinero, engañó a todo el mundo. Hay unas noticias ahí que ahí en junio pasado, en esos países de ahí de Centroamérica, la gente se está volviendo loca porque ahora están tatuados. Como yo decía, yo lo dije en mi video, un año antes yo lo dije, ahora van a estar tatuados y después no se van a poder quitar los tatuajes. Y van a estar tildados con el resto del mundo porque están ahí marcados como si fueran reces. Un día le preguntaron a Shakira, Shakira es una cantante muy importante de Colombia, y ella le dijeron que si ella se tatuaba y ya le gustaban los tatuajes, yo no soy vaca. Yo no sé si lo hace, pero yo oí me dio mucha gracia. Claramente estamos hablando de que el mundo espiritual tiene su razón de ser. La pregunta 403, ¿por qué no recordamos siempre los sueños? ¿Por qué no nos acordamos de todos los sueños? En lo que tú llamas el dormir hay solo el descanso del cuerpo, por cuanto el espíritu está siempre en movimiento. En el transcurso del sueño recobra parte de su libertad y alterna con aquellos a quienes ama, ya sea en este mundo o bien en otros. Pero como el cuerpo es una materia pesada y grosera, conserva con dificultad las impresiones que ha recibido del espíritu, porque el espíritu no las recibió por intermedio de los órganos corporales, las recibió porque las vivió. La pregunta número 404, ¿qué pensar del significado de los sueños? Del significado que a los sueños se atribuye. ¿Qué significan los sueños? Y muchos me llaman y dicen, Frank, ¿qué significa este sueño? Ay, Dios mío, Señor, ¿cómo yo puedo estar diciendo a las personas? Si yo lo primero que estoy predicando por la radio, por la televisión y por mi artículo, es que nosotros no manejamos la adivinación.
Yo no puedo estar diciendo a ti, especulando, porque no tengo el permiso de hacerlo, porque eso no es el espiritismo. Pero vamos a ver, hay ocasiones que le puedo dar unas contestaciones en base a lo que me está diciendo, y muchas veces son correctas, pero hay veces que yo no sé si es correcto, pero vamos a ver. ¿Qué pensar del significado que a los sueños se le atribuye? En la pregunta 404 preguntó Kardec. Los espíritus dijeron: los sueños no son en modo alguno verdaderos, como lo entienden los decidores de la bienaventura, porque es absurdo creer que soñar con tal cosa anuncia que ocurrirá tal cosa. Vuelvo otra vez, importante, a mí te pone a patinar un poquito. Los sueños no son en modo alguno verdaderos, como lo entienden los decidores de la bienaventura, los adivinos. Ellos entienden que los sueños no son de modo alguno verdaderos, porque es absurdo creer que soñar con tal cosa anuncia que ocurrirá tal cosa. Ellos piensan que eso no es correcto, que es mejor que lo que ellos dicen, que te puedan adivinar el futuro, porque ellos sienten que le están diciendo en el oído que va a ser de esta manera o de la otra manera, que son espíritus inferiores, porque los únicos que pueden darle a un adivino que puedan predecir el futuro son espíritus ligeros, dijeron los espíritus. En el libro le dijeron a Kardec. Son verdaderos, dijeron los espíritus. Ahora, eso que dicen ellos que no es correcto, son verdaderos, en el sentido de que se presentan imágenes reales para el espíritu, pero que a menudo no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. O sea, ese recuerdo que tú traes de que es como consecuencia de tu sueño, eso es real. Lo vivió el espíritu, lo vivió el alma desencarnado, y se encontró con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu amigo. ¿Por qué tienes que dudarlo? Porque un adivino te dice que eso no es cierto. Pues entonces eso es lo que te quiere decir los espíritus. Dijeron hace 155 años. Me imagino que en ese momento era lo que pasaba en el ambiente alrededor de Kardec. Y eso es lo que le está recordando el espíritu en ese momento. Son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales para el espíritu, pero que a menudo no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. Con frecuencia también, conforme hemos dicho ya, dijeron los espíritus, el sueño es un recuerdo. Y por último, puede ser en ocasiones un presentimiento del porvenir, si Dios lo permite, o la visión de lo que está aconteciendo en este instante en otro lugar, a donde el alma se traslada. ¿No tenéis numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos de lo que le sucede? Hay ocasiones que dicen: mira, yo soñé con mi papá y me dijo tal cosa, y fíjate, pasó. Pues tienes que tener cuenta de que eso es así, de que ese espíritu se comunicó con el espíritu tuyo y te dijo una información que posiblemente ese espíritu no lo sabía, pero tu papá lo sabía, y como te ama tanto, pues te mandó ese avisito para que lo recogiera. Entonces, ¿qué son estas apariciones? Sino el alma o espíritu de tales personas que acuden a comunicarse con el vuestro. O sea, esas cosas ocurren porque los espíritus que están allá le comunican a este que está saliendo de ese cuerpo esa información. Cuando adquirís la certidumbre de que lo que habéis visto ha tenido lugar en la realidad, ¿no es esta una prueba de que la imaginación no ha intervenido en nada en el fenómeno? A todo esto viene porque el mismo espíritu está hasta molesto por lo que justifican los decidores de la verdad, de la mentira, los decidores del futuro, los adivinos, que se justifican: no, los dueños no existen, eso no es verdad, como ellos no saben ni dónde tienen. Entonces el espíritu, en cierta manera, ahí está un poco incómodo, y dice: no, eso es cierto, porque son los recuerdos de lo que ocurre realmente. Muchas veces vemos en sueños cosas que parecen presentimientos y que después no se cumplen. ¿A qué se debe esto? Eso también pasa. Hay mucha gente: no, que yo soñé tal cosa, y siempre cree que lo que soñó se va a dar. Y cuando no se da, la gente que lo recibe dice: no, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien no le está dando bien la información? Eso está a propósito ahí, porque nosotros no creemos en la adivinación, ni decir el futuro, ni decir el porvenir. Entonces, si una persona está todo el tiempo pensando que lo que va a decir se va a cumplir, pues cae en eso. Hay ocasiones que Dios da el permiso de que tú lo puedas decir, y hay ocasiones que es necesario que lo sepas, pero no es todo el tiempo. Por eso es que quedan en ridículo esos que se llaman medios en la televisión,
Cuando llegan allí, no le llega la información y entonces no saben ni qué hacer, empiezan a inventar y la gente dice, no, eso no es cierto, y quedan en ridículo. Muchas veces, las 405, lo digo otra vez para no perder el hilo, ¿verdad? Vemos en sueños cosas que parecen presentimiento y que después no se cumplen. Eso lo expliqué, ¿verdad? Entonces la contestación del espíritu, ¿qué fue? Pueden cumplirse para el espíritu, si no es para el cuerpo. Vale decir que el espíritu ve la cosa que desea porque va en su búsqueda. No hay que olvidar que durante el sueño el alma se halla siempre más o menos bajo influencia de la materia y que en consecuencia no se libera nunca por entero de las ideas terrenales. Usted viene y tiene presentimiento y acostumbra a decir todo lo que le viene en el sueño y me va a pasar tal cosa y no se da. Pero no quiere decir que no se vaya a dar. Se da en el espíritu, porque no era para ti, no era para que la pasaras a la gente, era para que es información para ese espíritu que te lo demostró en un sueño y tú lo tienes y tú te quedas que mejor es quedarse uno calladito. Mientras menos uno habla, es mejor. En este tipo de cosas espiritual es mejor no decir yo no sé nada. Que tú dices, no, yo me lo sé todo, yo soy un as en eso. Tenga mucho cuidado porque todo tiene su propósito. Y el espíritu dijo que si no se daba, no significaba que no se fuera a dar. Es que simplemente tú estás diciendo cosas que no tienes que estar diciendo. estás presentado en eso. No hay que olvidar que durante el sueño el alma se halla siempre más o menos bajo la influencia de la materia y que en consecuencia no se libera nunca por entero de las ideas terrenales. O sea, de lo que me imagino que está tratando de explicar de que posiblemente él está pensando en todo momento en las cosas espirituales, pero cuando tú vienes y expresas lo que pasó en el sueño, estás pensando en lo terrenal y no en lo terrenal, en lo espiritual. De lo que resulta que las preocupaciones de la vigilia pueden otorgar a aquellos que se ve la apariencia de lo que se desea o de lo que se teme. Es ese, en verdad, lo que se puede denominar un efecto de la imaginación. Cuando nos hallamos muy preocupados por una idea, relacionamos con ella todo lo que estamos viviendo. No tienes trabajo y tienes que ir a la corte mañana y todo lo relacionas con eso. Y todo lo que sueñas dices que es relacionado con eso, ¿no? No necesariamente. La pregunta 406 dice, si vemos en sueños a personas vivientes, a las que conocemos muy bien, realizando actos en los que no piensan ellos en manera alguna, ¿es ese un efecto de pura imaginación? El espíritu contestó, en los que no piensan ellas en manera alguna, ¿qué sabes tú? Sus espíritus pueden venir a visitar al tuyo, como el tuyo puede visitar el de ellas, y tú no conoces siempre en qué están pensando. Además, frecuentemente también aplicáis a personas que conocéis, y esto según vuestros propios deseos, lo que ha sucedido o sucede en otras existencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso que está ocurriendo en el momento del sueño son cosas que vienen, son los espíritus del otro lado, de las otras personas que tú conoces, y los espíritus y el espíritu tuyo se encuentran, intercambian información, y hay una información que te llega. Por ejemplo, si vemos en sueños a personas vivientes o a las que conocemos muy bien realizando actos en los que no piensan ellas de manera alguna, ¿es ese un efecto de pura imaginación? Tú puedes estar mirando que tu vecino está construyendo un garaje, pero no lo está haciendo. Tú miras así por la ventana por la mañana con una tacita de café, ¿verdad? Te levantas temprano y miras por la ventana, pero ahí no está haciendo ahí nada, ningún garaje ni nada. Pero te viene a la mente que él va a estar haciendo eso. Pues ¿qué quiere decir? Que el espíritu de él, de ese señor, tiene en su mente hacer eso. Y se lo dice, parece de chismosería, al espíritu tuyo, y ese te viene en pensamiento, te viene a ti. Posiblemente tú eso, y yo, pero ¿cómo es posible? Si yo pensé que en el sueño me dijo a mí que él estaba haciendo el garaje y no lo está haciendo. Pero después del tiempo, a lo mejor aparece, le llega el dinero, pero eran las intenciones que él tenía de hacer ese proyecto, y lo logró hacer en un tiempo más adelante, pero era lo que estaba en su mente y en lo que tenía su espíritu de antemano, que entendía que iba a pasar. Ok, en lo que no piensan ellas en manera alguna, que sabes tú, aunque eso fue lo que contestó el espíritu. Ya hablamos sobre la 406, okay, eso se explica claramente y es razonable verlo. 407, el sueño completo. ¿Es necesario para la emancipación del espíritu? ¿Tiene que estar completamente dormido? Dicen, no.
el espíritu recupera su libertad cuando los sentidos se adormecen. Aprovecha para emanciparse todos los instantes de respiro que el cuerpo le concede. Tan pronto como hay postración de las energías vitales, el espíritu se desprende, y cuando más débil es el cuerpo, tanto más libre se halla el espíritu. Usted va a ir a la oficina del médico y se quedó así, cerró los ojos. Y aquellos que tienen una edad un poquito alta, ¿no?, que están un poquito viejitos, en donde quiera se quedan dormidos, tal vez por la diabetes y ese tipo de cosas, aunque sean 2 minutos que se quede dormido, en ese momento el alma puede haberse desprendido. Pero en el momento que él abre los ojos, regresa el alma. Eso es, el momento que te adormece, en ese momento, que hay sueño, en ese momento el alma se desprende. No importa el tiempo. Así pues, la somnolencia o un simple aletargamiento de los sentidos presenta en muchos casos las mismas imágenes que el sueño. Eso es lo que explica Kardec, que puede estar aletargado o está somnolente, no sé si era la palabra, y ese es el momento en que ese aletargamiento de los sentidos presenta en muchos casos las mismas imágenes que en el sueño. Hay veces que yo tengo un sueño de 1 minuto, 2 minutos, además hasta guiando. Hay veces que me quedo cerrado. Yo en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, y yo era gerente personal de una compañía una compañía bien importante en Puerto Rico, pero yo vivía como a unos 45 minutos de mi casa. Y entonces yo todas las tardes cuando salía me tenía que parar, no podía. Se me venía un sueño y ya era todo. Entonces ya los empleados que pasaban por el lado mío me tocaban bocina, Dios, Frank, ya sé que estás durmiendo. Y es que me paraba para esos 2 minutitos, 10 minutitos, yo dormía y seguía. Y recuperaba fuerza y ya fuera. Pero hay ocasiones que la persona en ese periodo tan corto de tiempo puede perder, básicamente puede tener un accidente. En ese sentido. Ay, ¿qué pasa si tiene un accidente y el alma está afuera? Está visitando otro lugar. Ahorita lo hablamos porque te lo contesta los espíritus. En ocasiones nos parece escuchar, en la 408, estamos terminando esta primera parte de los sueños, voy a hacer 2 videos sobre esto. En ocasiones nos parece escuchar en nuestro fuero interno palabras pronunciadas con claridad y que no tienen relación alguna con lo que nos preocupa. ¿A qué se debe esto? En efecto, y hasta frases enteras, sobre todo cuando los sentidos empiezan a letargarse. A veces es un eco débil procedente de un espíritu que quiere comunicarse contigo. Eso me pasa con mucha frecuencia. Me quedo así medio dormido y vienen frases completas, vienen pensamientos completos. Y yo, ¿pero qué es eso? Que te está hablando, otro espíritu te está hablando en tu mente en ese momento. Hay que tener mucho cuidado porque si son pensamientos que tú no quieres y no los puedes rechazar, van a estar entrando ahí. Tú tienes que entender que eso es así. En efecto, puede ser que a lo mejor piense que como se fue el espíritu, se emancipó por unos minutos, vino otro, está tratando de colarse. Bueno, vamos a dejar eso a la interpretación. En efecto, y hasta frases enteras dijeron los espíritus. Esa es la 408. La 409, que dice, a menudo, en un estado que no llega a ser aún. Yo les recomiendo a ustedes que cuando yo digo las preguntas, como yo las pongo en la pantalla y las explico, y usted no entendió bien el mensaje, porque hay veces a mí me voy muy rápido, usted para el video y le da un poquito para atrás y lee la pregunta nuevamente, parado ahí, y entonces ve lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy mencionando y embolla otra vez con la situación, ¿entiende? Eso se lo recomiendo para estudio. Hay ocasiones que yo me pongo a ver y digo, wow, yo debí haber utilizado más tiempo para explicar eso. Me pasa mucho cuando encuentro en diferentes partes del libro de los espíritus y de los medios, donde Kardec le pregunta de que si es importante uno ser espiritista y eso ayuda al desarrollo y al adelantamiento del espíritu, y es una gran oportunidad que yo tengo para desarrollar ese tema y siempre se me pasa. Y cada vez que yo quiero, ay Dios mío, si yo quería hablar sobre ese tema, si qué más bonito decir que cuando tú eres espiritista, eso te abre las puertas espirituales, que tú puedes crecer mucho más rápido que si no conocieras nada. O sea, y ese tipo de cosas me pasa con frecuencia. La 409 dice, a menudo, en un estado que no llega a ser aún el de somnolencia, cuando permanecemos con los ojos cerrados, vemos imágenes netas, figuras, cuyos más pequeños detalles captamos. ¿Es efecto de una visión o simplemente producto de la imaginación? Importante punto. Porque tú puedes ver un espíritu que se te materialice al frente y tú dices, ¿estoy dormido o estoy despierto?
en una fracción de tiempo, y el espíritu se puede materializar. Ahora, la diferencia la puedes hacer cuando tú tocas ese espíritu. Me pasó a mí con mi hijo. Yo estaba leyendo y tenía entiendo yo que tenía todas mis facultades, y estaba leyendo un libro de Kardec que quería leer, y estaba leyendo, y de momento levantó mi vista y veo a mi hijo que se materializa, y él me dice, papi, dame un beso. Imagínate, había fallecido, había desencarnado 2 semanas antes, y yo en ese momento, eso es el momento más importante de toda mi vida. Yo tiré el libro para el lado y me acerqué y lo apreté. O sea, no le pregunté ni nada, sino que lo miré a los ojos y lo apreté, y yo sentí esa expresión, ese volumen de su cuerpo, y era calientito y todo, para que yo supiera claramente que era él. Se estaba despidiendo de mí. Yo no me había despedido de él. Tuve esa gran experiencia, y no me olvido de eso tan hermoso. Y eso pasa, hay materializaciones, y eso vamos a hablar en un próximo video. ¿Okay? Ya estamos, una vez aletargado el cuerpo, dijeron los espíritus, a la pregunta de Kardec, que es a menudo de un estado en que se llega a hacer aún en el de somnolencia, cuando permanecemos con los ojos cerrados, vemos imágenes netas, figuras cuyos más pequeños detalles captamos. Ese efecto de una visión, o simplemente producto de la imaginación. Una vez aletargado el cuerpo, contesta el espíritu intenta romper su cadena, se traslada y ve. Si se estuviera dormido por completo, sería entonces un sueño. O sea, que puede estar entre esas dos cosas. Si duermes, es sueño. Si no duermes, puede ser una visión. El 410. En ocasiones tenemos durante el sueño o el adormecimiento ideas que parecen muy buenas, y que a pesar de los esfuerzos que hacemos para recordarlas, se borran de nuestra memoria. ¿De dónde provienen tales ideas? La contestación de los espíritus: son el resultado de la libertad del espíritu, que se emancipa y disfruta además de facultades en ese momento. Suelen ser casi siempre consejos que dan otros espíritus. En ocasiones a mí me pasa, ay, qué idea tan linda esa, espérate, y no la anoté y se me olvidó, y no quiero que se me olvide. Entonces, y en el momento se te olvida, porque la dinámica de ese espíritu es comunicándose con otro, y le está dando ese otro espíritu a quien se está comunicando unas ideas, una información que te llega a tu mente, y cuando te llega a tu mente tú la recibes. Pero yo no esperaba esta información, y de momento llegó, y entonces te das cuenta que es importante, y cuando tratas de anotarla se te olvidó. Eso es lo que es la contestación de eso. La 410A, relacionado a eso mismo, dice: ¿de qué sirven esas ideas y consejos, puesto que perdemos su recuerdo y no podemos por tanto aprovecharlos? Entonces Kardec no se le pasa ni una. Dice: pero ven acá, está bien, me llegaron esas ideas, son buenas, y se me olvidó. Cuando fui a anotarlas se me olvidaron. ¿Y por qué tienen que llegar? Pidió Kardec. Yo sabría la contestación. Pues, porque te quejas, te está llegando. Esa es mi contestación. Pero ¿qué dicen los espíritus? Tales ideas pertenecen a veces más al mundo de los espíritus que al corporal. Pero casi siempre, si el cuerpo olvida, el espíritu recuerda, y la idea vuelve en el instante preciso como una inspiración momentánea. Es posible que esa información sea tan y tan importante para ti que tú te olvidaste porque no la pudiste captar, pero el espíritu no se lo olvida, y en el momento que la necesitas te surge como una inspiración. Eso que escriben en poesía, escriben canciones que están así de momento, déjame escribir, y se me fue, pero de momento vuelve, y llega un momento en que ya está tranquilo, pues el espíritu vuelve y le trae la inspiración. La 411, tenemos dos para terminar este video, la 411 y la 412. Ténganme un poquito de paciencia, por favor, se lo voy a agradecer. La 411 dice: el espíritu encarnado, en los instantes en que se haya desprendido de la materia y obra como espíritu, ¿sabe cuándo morirá? Eso le preguntó Kardec. O sea, cuando el espíritu se sale del cuerpo, ya sabemos que tú no puedes saber el futuro, de que tú no sabes el pasado, mientras está en el cuerpo, pero cuando se emancipa, en ese momento, ¿puede conocer el momento en que tú vas a morir? La contestación es: muchas veces lo presiente, en ocasiones tiene de ello muy clara conciencia, y es esto lo que en estado de vigilia, que cuando estaba despierto, da la intuición del hecho. De ahí procede que ciertas personas prevean a veces su muerte con gran exactitud. Muchas personas
tú dices, ay Dios, mira, él creía, él más o menos ya estaba preparado para eso porque él dijo tal cosa. Y eso es un indicio de que él prevenía que eso podía venir. Es muy posible. Tú vas a pasar por un lugar que es peligroso, tú dices, de antemano viene, ya voy a pasar por ahí, me pueden matar, así que si me van a matar, déjame poner mi cartera aquí, etcétera, y hacer como todos los pasos, porque sabe que te puede encontrar de momento con una sorpresita. La pregunta 412 dice, la actividad del espíritu durante el descanso o el sueño del cuerpo puede ocasionar fatiga a este. O sea, el hecho de que tú te quedes dormido, descansando, y tu alma se va allá a parrandear, ¿te puede cansar lo que ella está haciendo? ¿Qué contestó el espíritu? Sí, por cuanto el espíritu se encuentra ligado al cuerpo, como el globo cautivo lo está al poste. Tú tienes un globo, ¿verdad? Tú eres el poste, y aquí tienes un globo amarrado a esto, y es el alma que se desprende, pero el alma no rompe su vínculo contigo, ella está atachada a ti. ¿Qué pasa si rompiera el vínculo? Habría muerte. No, ya se desprendió de ti, pues no tiene forma de vivir, ya el alma está fuera de tu cuerpo. El alma está siempre atachado por un cordón umbilical, diría yo. Entonces eso es como si fuera un globo que le da el viento y eso se agita. Y cada vez, ¿qué pasa si el globo empieza a darle mucho viento por allá? ¿Qué pasa con el poste que está enterrado en el piso? Pues se debilita. Eso es lo que pasa. Es lo que dije en ello. Dice, sí, por cuanto el espíritu se encuentra ligado al cuerpo, como el globo cautivo lo está al poste. Ahora bien, así como las sacudidas del globo aflojan al poste, la actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede producirle cansancio. ¿Okay? Esa es parte de lo que estamos hablando, de lo que son los sueños. La pregunta 400 del libro de los espíritus a la 412. Hay otra parte que es muy importante, que es la parte 2 de los sueños, que va a estar hablando de las visitas espíritas entre personas vivientes, que está en el 413 al 420 o 421. Ese sería un próximo video, continuación de los sueños, parte 2. Que he hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espírita. Espero que este video pues sea de mucha aclaración en lo que tiene que ver con los sueños. Que pasen un buen día. Gracias. Hola amigos, este es Fran Montañez de la página Soy Espírita. Estamos haciendo una serie de videos, específicamente el video que tiene que ver con los sueños. Posiblemente tenga otros temas adicionales en ese sentido. Querido, en este momento ya terminé la primera parte del libro de los espíritus de las 400 a las 412, que habla sobre los sueños. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de este tema muy importante, que es el de los sueños. Dice, visitas espíritas entre personas vivientes. O sea, vamos a ver qué le preguntó Kardec con relación a eso. Estamos hablando de los sueños y estamos hablando como un resumen de que el alma que está en tu cuerpo se emancipa cada noche. No se desprende porque siempre hay un vínculo entre el alma y tu vida y tu cuerpo, porque si no habría muerte física. ¿Okay? Muerte corpórea, no puede desprenderse eso. El alma siempre va a estar, pero el alma tiene la capacidad de poder salirse de su cuerpo. El cuerpo se queda descansando y va y visita lugares y habla con personas y ese tipo de cosas. Vamos a estar hablando ahora de ese mismo tema en otras preguntas que Kardec le hizo. La pregunta 413 dice, del principio de la emancipación del alma. Verificar si estamos grabando, sí. Del principio de la emancipación del alma en el transcurso del sueño, que es que se desprende el alma en el sueño, parece resultar que llevamos una doble existencia simultánea. La del cuerpo, que nos provee la vida de relación exterior, y la del alma, que nos proporciona la vida de relación oculta. ¿Es esto exacto? Eso es lo que Kardec le pregunta. ¿Y tú me quieres decir a mí que entonces el alma se desprende y el cuerpo se queda durmiendo, pero que el alma no se ha desprendido completamente porque tiene un lazo, un vínculo? Y hasta que si se rompiera entonces habría muerte física. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una doble vida. En ese sentido, le preguntó Kardec. El espíritu dijo, en el estado de emancipación, la vida consciente del cuerpo cede a la del alma.
pero no se trata propiamente dicho de dos existencias, sino más bien de dos fases de una misma vida, porque el hombre no vive doblemente. Eso está determinado por Dios así. Acéptalo, cómpralo. Y no le busques 5 patas al gato, pero dice que eso es así, funciona de esa manera. Si no, no habría sueño. Entonces, la 414, que dice, 2 personas que se conozcan pueden visitarse durante el sueño. 2 personas conocidas y viven en 2 estados diferentes, en 2 países diferentes. Sí, y otras muchas que creen no conocerse se reúnen y se hablan. Tú puedes tener, sin sospecharlo, amigos en otro país. El hecho de ir a ver en el transcurso del sueño a los amigos, parientes, conocidos y personas que pueden seros útiles es tan frecuente que lo hacéis vosotros mismos casi todas las noches. Cuando yo presenté este tema en el programa mío de televisión, de Soy Espírita TV, recibí innumerables llamadas de personas y Frank, soñé contigo. Y yo me preguntaba dentro de mí, pero ¿por qué soñó conmigo? Y es que yo estaba hablando sobre esto. Y yo quiero encontrarme con Frank, quiero saludarlo, quiero abrazarlo, quiero darle la mano. Qué lindo, ¿verdad? Me sentí, yo cuando me decían eso, yo no sabía ni qué decir, porque yo soy muy fofo en esto, no me gusta que la gente me dé mucha coba, a mí me gusta ser humilde. Pero y ahora me di cuenta de dónde fue que salió eso. Es que la gente, en vez de, ok, pues yo voy a soñar esta noche estar al lado de Frank, cerca de Frank, y hablar con él. Qué bueno, me sentí muy halagado, no tengo duda de eso. Pero lo más interesante fue que varias personas pasó, y ¿sabes lo curioso de esto? Que me dijeron que sí, que habían soñado, y que habían venido aquí donde yo estoy. Ay, Dios mío, me vieron acá y vieron que yo estaba cocinando. Ay, qué bueno, bien lindo, es precioso. Quiere decir que el Espíritu dice, sí, puedes encontrarte con tus familiares, tu pareja, tú tienes tu pareja lejos, allá en el ejército y lo que sea, te puedes encontrar en la noche, en tu sueño. Y sueñas con ella, ese es un encuentro genuino del espíritu tuyo con el espíritu de él. Entonces, está claro eso, la 400 aquí, que eso puede ocurrir. Y bien lindo que lo sepamos, para que le saquemos provecho ahora. Ahora está todo el mundo corriendo para dormir. Si yo quiero dormirme, a ver a papi, a ver a mami. Ay, qué lindo, ¿verdad? Yo lo hago todas las noches. Desde que yo aprendí eso, yo lo hago todas las noches. Yo le pido, yo quiero encontrarme contigo, papi, con mami, con mi hijo, con mi amigo que perdí, con quien tenga que encontrarme. Y en muchas ocasiones sueño con ellos y me encuentro con eso. Yo tengo un amigo mío que es mi hermano. Estaba malito en estos días, pedí oración por él. Entonces yo lo quiero mucho, mucho. Entonces se llama Adolfo. Y Adolfo, yo tengo él es uno de los mediums de la escuelita. Nosotros detuvimos nuestra escuelita y no teníamos lugar donde reunirnos. Pero yo ubiqué a la gente en diferentes lugares, pero siempre nos comunicamos y nos llamamos y oramos juntos y están pendientes de mis programas y todo ese tipo de cosas. Bueno, la situación es que un día yo soñé con Adolfo de que estaba en una nave espacial. Y entonces en esa nave espacial Adolfo era un general y Adolfo daba las instrucciones. Y yo en esa nave espacial, en ese lugar que era en otro planeta, yo vi armamento y vi cosas que nunca había visto y nunca me imaginaba ni las había visto ni tan siquiera en películas. Pero yo las vi en esa experiencia con Adolfo y le dije, Adolfo, nos encontramos en un sueño. Y me pasó esto y él lo creyó, lo sintió. O sea que yo eso lo viví, pero bien vívidamente, como dicen. ¿Cuál es la pregunta 415? ¿Cuál puede ser la utilidad de esas visitas nocturnas, puesto que no las recordamos? Si hay esas visitas nocturnas y no las recordamos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la utilidad de eso? La contestación es, por lo general, queda de ellas una intuición al despertar y suelen ser el origen de ciertas ideas que surgen de manera espontánea sin que uno se las explique y que no son sino las que se han recibido en esos contactos. O sea que todo tiene una razón de ser. No le pregunte ni busque 5 patas al gato, porque todo tiene una explicación. Si se dio y si tienes una intuición de eso es porque se dio. Lo más lindo es saber que soñé con mi papá, que bueno, ahora sabes que sí soñaste con tu papá, que sí tocaste a tu papá, que sí él te habló y que sí te dijo cosas.
¿Puede el hombre provocar? Ahora, quiero aclarar este punto antes de continuar, bien importante, un paréntesis. Usted dice que usted soñó con su papá falleció o desencarnó el año pasado, pero su papá, usted dice que en el sueño le está pidiendo dinero, o está muy triste, o está llorando. ¿Qué indica eso? Que ese espíritu está padeciendo, está en sufrimiento, y usted no le puede ayudar, porque usted no conoce todavía el espiritismo. Entonces yo le recomiendo a las personas que han pasado con eso, empieza a leer el libro, empieza a preguntar, empieza a desarrollarse, empieza a ser hoy mejor que lo que fuiste ayer. ¿Cómo es que yo puedo hacer una transformación moral inmediatamente? No se requiere que sea inmediatamente, pero si tú hoy eres mejor de lo que fuiste ayer, estás dando un paso adelante en tu transformación moral. Eso no tiene que ver nada con reforma íntima, son dos cosas diferentes. En el espiritismo, la mayoría de las personas que hablan de la reforma íntima exclusivamente no conocen que se tiene que haber una transformación moral, y que posiblemente puedes interpretar algunas cosas con la reforma íntima, pero la reforma íntima que yo entiendo que debe ser por la pregunta 818 del libro de los espíritus es en el punto de vista de que tú ya conoces el mundo espiritual, ya tú has leído los libros, ya tú estás convencido que tú tienes que ser mejor hoy de lo que fuiste ayer, de que tú tienes que conocerte a ti mismo. Pero yo me hablo de lo que es la transformación moral, de un proceso donde tú empiezas a entender el mundo espiritual poquito a poco, en entendimiento. Y una de las cosas que tienes que aprender es conocer tu espíritu protector. Y otra de las cosas que tienes que hacer es rechazar los malos espíritus. Y otra cosa que tienes que hacer es mejorar tu comportamiento cada día, ser mejor. Y ese es el proceso que se llama transformación moral. ¿Okay? Explico eso porque quiero que esté un poco claro de que los nuevos aprendan de que tienen que pasar por ese proceso primero para poder ir a ayudar a su papá o a su hermano que esté sufriendo, o a su hijo que le esté gritando porque no sabe dónde está. La mayoría de las personas que fallecen de momento, que no están preparados para el mundo espiritual, que no conocen con lo que se van a encontrar asustados, como si estuvieran en un lugar donde no saben dónde ir. Y entonces su primera impresión va a ser es de preocupación y posiblemente de lloriqueo. Eso se llama espíritus sufrientes. ¿Y cómo se le ayuda? Con tu educación, con lo que yo te enseño. No es que yo lo enseñe, pero lo que aparece en la codificación, empiezas a aprender y empiezas a ver de que cuando él te ilustre en los sueños ese pensamiento, ese sentimiento de tristeza, tú se lo quites, porque te lo puede impregnar a ti y te crea a ti una obsesión. Entonces tienes que manejar eso bastante serio. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con educación. Porque si tú lo primero que haces es que te vas a poner triste, porque él está triste y no sabe manejar la situación, los dos se van por el mismo ratón. Entonces yo le enseño, tienes que aprender a rechazar la tristeza y enseñarle que él tiene que entender que ya no tiene carne, que él ya no es de carne y hueso, él es un espíritu, y que lo que él ve en sí es el perispíritu. Y tú tienes que aprender que esas cosas son así. Y que tiene él que entender que para poder salir y continuar su proceso evolutivo, tiene que arrepentirse de lo malo que hizo. Tiene que evitar todo lo que sea venganza. Tiene que evitar todos los malos pensamientos contra los seres humanos, ser un mejor ser humano y hacer el bien común. ¿Y cómo tú le puedes enseñar eso a una persona si tú no lo haces? Tienes que experimentarlo primero y tú tienes que ayudarlo en ese sentido. Motívate para que tengas un hijo o la esposa o el esposo en ser un mejor ser humano, aprende del espiritismo que te lo enseñamos y puedes ayudar a ese espíritu en todo momento. Y aquí lo que sucede, dice el espíritu en la pregunta 416, ¿puede el hombre provocar voluntariamente las visitas espíritas? Qué lindo, qué buena pregunta, le dijo Kardec. ¿Le es posible, por ejemplo, decir cuando está a punto de dormirse, esta noche quiero encontrarme en espíritu con tal persona, hablarle y comunicarle tal cosa? Le quiero decir algo al espíritu tal. ¿Y qué dijeron al espíritu? He aquí lo que sucede. El hombre se adormila, su espíritu se aleja, y lo que el hombre había resuelto, el espíritu con frecuencia está muy lejos de hacerlo, porque la vida del hombre interesa poco al espíritu cuando éste se haya desprendido de la materia. El espíritu se desprende de tu cuerpo, tú te quedas durmiendo y tú le dijiste tal cosa y él no le importa lo que tú le digas, él tiene ya su agenda,
Ya él sabe lo que va a hacer y hacia dónde va, y va dirigido hacia eso. Está preparado toda la vida para cada vez que duerme salir, y él está acostumbrado a salir. Y si es un espíritu fuerte, le va a buscar la manera de hacer lo que él quiera hacer, y no le va a importar lo que tú pienses. ¿Qué quiere decir lo que dijeron los espíritus? Que en el mundo espiritual, cuando ocurre eso, es como cuando las personas y los espíritus, antes de encarnar, de la misma manera funciona, se proponen ser buenos, se proponen hacer tal cosa y proponen unas pruebas para poderlas reparar, porque saben que tienen que repararla para poder continuar hacia adelante. Pero cuando llegan aquí se encuentran que aquí el mundo espiritual, el mundo físico, está plagado de lo que es materialismo, plagado de lo que es egoísmo. Entonces tienen que luchar con eso, y si esa fuerza le pueden más, él va a ser bien difícil que él lo que se propuso como espíritu lo pueda ejercer como hombre. Y eso es lo que explica aquí el espíritu. Tú puedes decirle y puedes expresarle: yo quiero esta noche hablar con mi papá y con mi mamá. Y yo tengo gente, hoy día me llama una persona, me dijo: ay, qué lindo, yo le dije que quería hablar con mi mamá y me encontré con mi papá y con mi mamá. ¿Y tú qué hago, Frankie? ¿Por qué eso? Efectivamente, porque el espíritu accedió y fue y se comunicó con tu papá y con tu mamá. Pero la regla aquí es que no necesariamente va a pasar siempre. O sea, eso es lo que explicó el espíritu. El espíritu, cuando éste se haya desprendido de la materia, esto se refiere a los hombres suficientemente elevados, pues los otros pasan de un modo muy distinto su existencia espiritual, se dedican a sus pasiones o permanecen en la inactividad. Puede acontecer, pues, que según cuál sea el motivo que lo mueva, el espíritu vaya a visitar a las personas que desea ver, pero cuando tenga voluntad de hacer algo, cuando se encuentra despierto, no hay razón para que después lo haga. Sí, es lo que explicaron los espíritus. Y si es un espíritu elevado, como dice aquí, pues tiene una agenda ya de antemano. Sabe que tiene que irse a llenar las baterías a un lugar que no es específicamente para él una nimiedad de ir a hablar con un familiar, pues que ya cumplir ¿cómo se llama? O una curiosidad de esa noche, cuando esa noche la puede utilizar para algo mucho más importante, que él entiende que para su alma es más importante. Eso es como se explica esto. Pero no desista. Yo siempre le digo a todo el mundo: usted acuéstese pensando que quiere hablar con su papá, con su mamá, y cuando venga el sueño usted aprovecha y lo abraza y habla con él. La pregunta número 417 dice: cierto número de espíritus encarnados pueden reunirse pues en asamblea. Importante, yo estaba hablando sobre esto en estos días. Cierto número de espíritus encarnados pueden reunirse pues en asamblea. A no dudarlo, los lazos de amistad antiguos o recientes suelen congregar de esa manera a diversos espíritus dichosos de hallarse juntos. La palabra, dice Kardec, añadiendo a esto, la palabra antiguos ha de entenderse como refiriéndose a los vínculos de amistad contraídos en existencias anteriores. Al despertar tenemos una intuición de las ideas que hemos obtenido en esos coloquios ocultos, pero cuyo origen ignoramos. Muchas ocasiones entendemos que nos da mucha felicidad encontrarnos con esos espíritus, pero es que hay una afinidad desde el pasado, antes de esta encarnación. Y eso es lo que hace la felicidad que te da a ti. Ahora, dice la pregunta, para no desvirtuarnos y desviarnos de lo que quería decir: cierto número de espíritus encarnados, o sea, que ya están aquí, pueden reunirse pues en asamblea. O sea, yo diría que es lo correcto en una casa espírita, en una organización, un grupo que se reúnan para dar una clase espírita, y todos son afines y pueden entonces unirse en ese momento y se sienten felices porque en el mundo espiritual estaban unidos de antemano. No hay casualidades, amigos, de las familiares y los amigos que encontramos en esta existencia, aunque sean de otros lugares, aunque hables por teléfono con ellos, aunque hables por internet. Número 418. Una persona que creyera muerto a uno de sus amigos, cuando en realidad éste se hallara con vida, podría encontrarse con él en el espíritu y comprobar así que estaba vivo. Y en tal caso puede tener esa persona la intuición del hecho al despertar. Yo no sé por qué Kardec hizo esta pregunta. He tratado en buscar en mi mente y una justificación de por qué él hizo esa pregunta. Esa pregunta, si te pones a analizarla, tiene como una intención de parte de Kardec. Una persona que creyera muerto a uno de sus amigos,
cuando en realidad éste se hallara con vida. Podría encontrarse con él en el espíritu y corroborar aquí que está vivo. Una persona que, por ejemplo, es desaparecida. Dijeron que la secuestraron. Tú no sabes si está vivo o está muerto. Y entonces tú quisieras saber el estado de él, si está vivo o está muerto. Entonces ahí es lo que yo entiendo que Kardec quiso decir, que podría comunicarse a los espíritus, y la contestación dice, como espíritu podrá, por cierto, verle y conocer su suerte. Si al creer muerto a su amigo no le es impuesto como prueba, dicha persona tendrá un presentimiento de que el amigo está vivo, así como puede tener presentimiento de su muerte. Si la persona no está y no se sabe la suerte de él, está perdido o lo que sea, y es algo parte de su expiación por la cual está pasando en esta vida, y él le tocó, digamos, vivir, o le tocó, esa prueba no es lo suficientemente fuerte como para que él pierda la vida, es muy posible que tenga un presentimiento de que no ha muerto. Pero si también él tiene la situación donde ya le tocó, o lo mataron, pues sí puede tener también un presentimiento de lo que eso está pasando. Quiere decir que la contestación a la pregunta de la 418 es correcto, es cierto. Que sí, el espíritu puede tener una confirmación de lo que está pasando. Ahora, hay una tercera parte aquí que se llama transmisión oculta del pensamiento, que lo voy a incluir porque en este video no está muy largo y va a llevar hasta la pregunta número 421. Vamos a incluirlo. Se llama la sección transmisión oculta del pensamiento. Va incluido. Vamos a tratar de incluirlo con lo que estamos hablando de los sueños. Ya hablamos de los sueños de la pregunta 400 a la 412, ¿verdad? Sí, a la 412. Y después hablamos de las visitas espíritas entre personas vivientes, que es la 413 a la 418. Ahora vamos a hablar de la 419 a la 421. Digo esto porque se me hace más fácil cuando busco el video para saber qué es lo que se estaba hablando. No es porque se lo esté repitiendo a ustedes. Bueno, amigos, vamos a la transmisión oculta del pensamiento, continuando con el estudio del libro de los espíritus en lo relacionado a los sueños, la emancipación del alma. En cada día que la persona duerme y tiene sueños, esos son los indicios de que ha habido el sueño en sí es la actividad que ha tenido el espíritu cuando se emancipó. La pregunta 419 dice, ¿a qué se debe que una misma idea, la de un descubrimiento, por ejemplo, se produzca en varios puntos a la vez? Y dice, eso pasó con lo que tiene que ver con la radio, pasó con la electricidad, muchos inventos se vinieron a la misma vez, al unísono, en la misma época, en el mismo año. Y ya hemos dicho que en el transcurso del sueño los espíritus se comunican mutuamente. Pues bien, cuando el cuerpo despierta, el espíritu se acuerda de lo que ha aprendido y el hombre cree haberlo inventado. De esa manera muchos pueden descubrir lo mismo a la misma vez. Cuando manifestáis que una idea está en el aire, es una figura más exacta de lo que creéis. Cada cual contribuye a difundirla sin sospecharlo. Los americanos usan mucho lo que se llama brainstorming. O sea, eso significa que un grupo de personas se reúnen y entonces empiezan a buscar ideas y las tiran encima de la mesa en una reunión, y eso se llama brainstorming. O sea, es un ejercicio de pensamiento y van a surgir ideas y de ahí salen las grandes ideas y los grandes adelantos de las compañías, salen de esos procesos. Y es lo mismo con el mundo espiritual. Entonces Kardec dijo a eso, de que de este modo nuestro espíritu revela muchas veces a otros espíritus y sin que nosotros lo sepamos lo que era objeto de nuestras preocupaciones durante la vigilia. Aquí viene lo que yo diría y catalogaría, Dios mío, perdóname si digo algo que está incorrecto, no quiero enseñarlo. Los chismes, quiere decir que eso puede ocurrir, que pueden haber transmisión de pensamiento y pueden hacer ideas iguales que surjan a la misma vez en diferentes lugares de lo mismo, y que puede ocasionar que sea un descubrimiento a la humanidad. La 420. ¿Pueden los espíritus comunicarse si el cuerpo está del todo despierto?
O sea, si está despierto completamente, se pueden comunicar. El espíritu no se halla encerrado en el cuerpo como en una caja, irradia a su alrededor. De ahí que le sea posible comunicarse con otro espíritu, incluso en estado de vigilia, aun cuando haga esto más difícilmente. Ahí puede existir lo que se llama la telepatía. Es muy posiblemente y muy obvio que pueda ocurrir. El espíritu está despierto y está el otro allá, no se han comunicado, pero hay una comunicación. Y puede ser que sea entre de espíritu a espíritu. Eso ocurre mucho en los animales. Los animales, del lenguaje de los animales, ellos se comunican de esa manera mentalmente. El líder, el alfa, el que dirige, y por cierto movimiento de tu cuerpo das un mensaje, no necesariamente hablado, sino del cuerpo. Ok, la 421 dice, hablamos sobre eso, personas despiertas que se pueden comunicar. Kardec dijo lo siguiente en esa etapa: hay entre los espíritus que se encuentran una comunicación de pensamientos que hace que dos personas se vean y se comprendan sin necesidad de los signos exteriores del lenguaje. Se pudiera afirmar que hablan el lenguaje de los espíritus, lo mismo que estaba diciendo yo hace unos minutos. Es el lenguaje de los espíritus. Y no tienen que estar dormidos y se pueden comunicar. Tú te puedes encontrar con una persona que te caiga muy bien, muy bien, muy bien. El mensaje, tú inmediatamente recibes un mensaje de esa persona, que bien me cae, y ya estás predispuesto a lo que vaya a decir, decirle que sí. Porque tú te cayó bien esa persona, pero hay personas que te caen al estómago, que te dan ganas hasta de vomitar. ¿Por qué? Porque te cayó mal. Y es porque el espíritu no es el que tú presentas, que tú pretendes que sea, ni nada. Y si esa comunicación nunca se tuvo que llevar a cabo por medio de que él te dijera o tú le dijeras algo, sino que fue que se encontraron de momento. Y yo dije, pero como que, porque me cae tan mal esa persona. A mí me ha pasado, ¿por qué me cae tan mal esa persona? No puedo ni verla. Eso es espiritual, entonces hay que buscar la manera de amarlo. Cuando tú te das cuenta de eso, hay que cerrar los ojos. Yo lo amo, yo la amo. Lo que hacemos la mayoría de las personas es empezamos a criticar y a murmurar y a decir cosas por detrás. Y no quiero saber de fulano, y eso se crean muchos problemas en los trabajos, enemistades en los negocios, increíble, porque no se pueden soportar. Deberían enfrentarse y tratar de armonizar, porque si hay un bien común, una necesidad, pues hay que llevarlo a cabo. Creo que está bastante bien explicado. Hemos cubierto la mayoría de las preguntas todas las preguntas que Kardec le hizo a los espíritus y las contestaciones. Yo espero pues que haya sido de instrucción para usted y que usted pueda entender que el mundo espiritual es real, de que los sueños es un recordatorio, un recuerdo de lo que usted vivió en el espíritu, y que eso es bien importante. Quiero terminar esta parte. Esa manifestación, esa emancipación que tiene el espíritu en el momento de cada noche, desplegarse o emanciparse, tiene lugar mucho más preponderantemente cuando la persona es sonámbula. Y la persona siendo sonámbula tiene en todo momento esas mismas características, donde el alma se emancipa, pero no se desprende del lazo que los une. Y ese estudio, yo estoy pidiéndole, y vino una psicografía que me dijeron los espíritus, que los científicos de la salud que puedan ayudar en eso puedan explicarlo mucho mejor, lo que es el sonambulismo, porque el sonambulismo te habla de lo que el alma hace en el mundo espiritual, como si estuviera en el mundo espiritual ya permanentemente, como si ya hubiese operado la muerte en el ser humano. Eso es lo que significa el sonambulismo. Ella se desprende, y si la persona llega a un éxtasis, que es una parte sonambúlica, que el sonambulismo se puede ser inducido por un pase magnético. Tenemos que tener claro eso. Una persona es sonámbula, tiene esa capacidad, y yo le hago unos pases espíritas, inmediatamente cae en el estado de sonambulismo. En ese momento el alma se desprende y está en el mundo espiritual. Entonces ahí es donde vienen a tener lugar que los científicos deberían estar evaluando ese proceso desde ese punto de vista espiritual, de que el alma es la que ocasiona en el sonambulismo su comportamiento y desprende toda la información que sale de esa información que va captando en el mundo espiritual mientras él está en ese estado, que ha sido posiblemente inducido por un pase magnético, a que pueda entenderse eso y explicarse. Yo espero que haya
a algunas personas que sientan esa necesidad de trabajar en ese lado, porque sería muy bueno para el espiritismo, desarrollar el espiritismo, porque en el área del sonambulismo, amigos, el alma del sonambulismo, el alma domina el cuerpo, ¿verdad? Y si el cuerpo y si el alma está moralizada, las consecuencias son mucho mejores para el cuerpo, para todo comportamiento del ser humano. El alma domina el cuerpo. Si el alma nosotros la educamos, que es el alma encarnada, pues que es la mente, y la ponemos a trabajar en función de lo que es la moral, el bien común, no le hagas a nadie lo que tus ustedes te hicieran a ti, entonces el comportamiento va a ser muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a verlo. Muchas personas que no son moralizadas, pues simplemente los comportamientos son para los médicos, son unos trastornos que tienen. Ahora le llaman el trastorno del sonambulismo y le meten pastillas o le meten medicamentos inmediatamente. He hablado para ti, Fran Montañez. Esperamos pues que esto haya sido de instrucción en el día de hoy. Esperamos pues que estés conmigo en el próximo video. Gracias.